Muy bien. Ok. Ok, vale. Muy bien, lo que quiero mostrarles, y es justamente parte de lo que estuvimos viendo en la segunda sesión de este curso, la sesión pasada, lo de las cadenas. Em, Les voy a mostrar unas cuantas características más que tienen las cadenas aquí en Python. Antes de nada más un paréntesis rápido. Digamos que ahorita la estructura de este programa, o más bien de este curso, lo que se planea ahorita es que terminemos de dar o mostrar cadenas, empecemos o bueno, más bien, voy a terminar de mostrarles diferentes métodos que podemos utilizar para trabajar con cadenas en Python, las strings les llaman. Después de eso me voy a meter la siguiente sesión a la parte de operadores lógicos. Voy a empezar a utilizar un poco de objetos numéricos, de tipo numérico, pero les voy a mostrar lo que son los operadores relacionales, esto de mayor que, menor que. Sé que tal vez ya los conocen, pero la idea de esto es que les quiero mostrar cómo opera Python con esos operadores relacionales. ¿Y por qué les estoy mostrando todo esto ahorita? Bueno, la idea de este curso o estas semanas, estas sesiones, es que necesito que tengan claro, la parte de las cadenas, la parte de los operadores relacionales, los operadores lógicos. Vamos a entrar también con la parte de listas, diccionarios y tuplas. Esos son los otros objetos que maneja Python y los vamos a ver en las siguientes sesiones. Una vez que podamos cubrir toda esa parte y entendamos cómo está funcionando Python, cómo está operando de cierta manera Python con esos objetos, esas estructuras de datos, son estructuras de datos, vamos a pasar directamente ya a la programación condicional. Y ahí es donde vamos a entrar al campo de estas declaraciones de el if, los ciclos for, el if else, los if anidados, toda esta parte de los ciclos while, eh, las condicionales break, next, bueno, todo este tipo de cuestiones, para empezar a generar programas más complejos, más sofisticados. Y una vez que podamos entender cómo está funcionando Python en ese aspecto, en esa programación condicional, que ya vamos a estar utilizando en sí las cadenas, los operadores relacionales, listas, tuplas, diccionarios, en toda esa programación condicional, cuando veamos la parte de condicionales, vamos a empezar a programar ahora sí directamente para generar programas complejos. Y ahí es donde yo planeo dejarles algunos ejercicios para que ustedes puedan crear sus propios programas. Y ya después ustedes mismos y mismas puedan crear los suyos sin ningún problema y verán que es relativamente sencillo trabajarlo con Python. Ya lo estaremos viendo. Bueno, otra de las cuestiones que quería cubrir en esta sesión con las cadenas, ya estuvimos viendo la sesión pasada cómo podemos utilizar la función print para poder mostrar cadenas en pantalla. Y yo lo que les decía era algo que, bueno, esta parte primero, yo lo que les decía era que las cadenas en Python se generan utilizando las comillas. Básicamente todo lo que represente una letra, una palabra, una oración completa y que esté encerrado entre comillas va a representar una cadena en Python. Entonces, en Python, o al menos este lenguaje de programación, maneja diferentes combinaciones de comillas para poder mostrar cadenas en la consola o que las pueda trabajar de manera adecuada. Una de las formas que se van a encontrar a menudo en Python es que Python puede trabajar las cadenas con estas comillas sencillas, no las comillas simples. También puede trabajarlas con comillas dobles, que era también lo que estuvimos viendo, pero además también las puede trabajar con comillas triples. El hecho de que Python maneje este tipo de, digamos, déjenme ver si puedo ocultar un poquito esto. El hecho de que Python maneje la, 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 la. No, espérenme. Ok, el hecho de que Python maneje como tal este tipo de cadenas con diferentes comillas tiene de cierta forma una importancia o un significado. Es el hecho de que podemos combinar diferentes comillas o el uso de diferentes comillas para mostrar diferentes palabras o diferentes líneas de texto. Ya lo estaremos viendo ahorita. Pero entonces, algo que estuvimos viendo en Python justamente acá, aquí en Jupyter Lab, voy a abrir una nueva
un nuevo archivo, voy a crear la consola nada más para poder trabajar, voy a dar el kernel aquí, y algo que estuvimos viendo es que Python maneja, voy a ponerle comillas, sencillas, ¿no? Es lo que les decía, que si yo pongo aquí, por ejemplo, la palabra Python, si yo pongo Python entre comillas sencillas y ejecuto eso, le voy a dar con Shift Enter, se va a mostrar aquí entre comillas sencillas una cadena de carácter y listo, ya puedo trabajar con eso. Pero además Python también maneja comillas dobles. Es decir, yo puedo poner aquí la misma palabra encerrada entre comillas dobles y lo va a leer también como una cadena de carácter. Ahora, algo muy interesante de Python es que a Python le gusta trabajar con las comillas simples. Cuando yo mostré aquí, cuando yo ejecuté estas dos cadenas con comillas sencillas o con simples o con comillas dobles, Python me está mostrando el resultado o la salida con comillas simples. A Python le gusta más trabajar así, pero podemos trabajarlos de las dos formas. Simplemente voy a encerrar esto entre paréntesis para ponerlo con la función print. Voy a poner con print, nada más para que se vea lo que va a generar. Y esto lo que va a generar es en pantalla, en este caso ahora sí el resultado final, la cadena de carácter Python. Si yo ejecuto lo mismo con las comillas dobles, me va a generar exactamente el mismo resultado. Pero además, si yo utilizo, en este caso, comillas triples, también voy a poder trabajar con ellas. Entonces, yo puedo tener, o puedo escribir 3 comillas triples aquí, la palabra Python, 3 comillas triples al final, Shift Enter, y vean que el resultado va a ser exactamente el mismo. Python me va a mostrar y va a preferir trabajar en este caso con comillas simples, con comillas sencillas. Voy a encerrar esto entre la función print o con la función print, lo voy a ejecutar de nuevo y el resultado es exactamente el mismo que los anteriores. Entonces, puedo trabajar las cadenas de diferentes formas. ¿De qué me sirve tener una o la otra? Bueno, que yo puedo combinar, en este caso, puedo combinar comillas, por ejemplo, simples, con dobles. Puedo combinarlas. ¿Cómo? Voy a poner en este caso, digamos, la cadena que sea Python, así Python's code, ¿no? Le voy a poner esto. Aquí yo estoy utilizando una comilla simple, una comilla sencilla, pero además tengo una cadena de carácter con comillas dobles. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar Python ese mismo resultado, sin ningún inconveniente. Digamos que una de las ventajas o características de Python es justamente eso, que manejar cadenas de caracteres con diferentes tipos de comillas me facilita el que yo pueda combinarlas simplemente para eso. Entonces, si yo encierro esto con la función print, para que se muestre en pantalla, lo ejecuto, se va a mostrar el resultado Python's code, simplemente con esta comilla sencilla. Entonces, esto es una, digamos, de las cosas del por qué Python maneja estas combinaciones de comillas, las que más se van a encontrar cuando empiecen a explorar más códigos, tal vez si alguien les manda su código y ven que están trabajando cadenas de carácter con comillas simples, con comillas dobles, las más comunes de trabajar son las comillas dobles. En muchos lenguajes de programación prefieren estas. También se van a encontrar las cadenas simples, son de las dos más comunes, de las más utilizadas. Las cadenas con comillas triples tienen un uso un poquito más específico. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solamente para darles un adelanto, las comillas triples lo que me permite hacer es generar, vamos a decir, saltos de línea. Me permite generar cadenas de caracteres multilínea. Es decir, yo puedo escribir una cadena de carácter enorme, una oración enorme, y puedo ir dando enter o saltos de línea y se va a mostrar en pantalla todo eso de forma más condensada, como contraída de cierta forma, pero en diferentes líneas de código. Entonces nada más se los adelanto, lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Pero entonces, esto es justamente lo que Python maneja, esas comillas sencillas, dobles o triples. Algo que estuvimos viendo también en la sesión pasada es la parte de las secuencias de escape, estos caracteres de escape que digamos te permite Python manejar o tener un control específico sobre las palabras en las cadenas de carácter. ¿A qué me refería con las cadenas de escape? Bueno, voy a ir cambiando entre JupyterLab y la presentación. Espero no ser muy brusco, pero podemos utilizar, voy a poner Python utiliza secuencias de escape. Secuencias de escape. Voy a escribir entonces aquí, igual, la palabra Python con la P mayúscula. Voy a ejecutarlo nada más para que veamos el resultado en pantalla. Aquí está la salida, Python.
Pero si yo me coloco, por ejemplo, después de la palabra py, pi, y coloco una línea diagonal invertida que se llama backslash, que esa la colocamos con nuestra tecla que es la tecla Alt, y en este caso el símbolo de nuestro teclado que aparezca esa diagonal, que normalmente está después del 0, bueno, al menos en mi teclado aparece así, tal vez puede ser diferente, pero por si acaso se las pongo aquí en el chat para que la tengan. Muy bien, entonces, si yo coloco ese backslash o esa diagonal invertida ahí y coloco después la letra N y ejecuto este código, ay, aquí me faltó, vean, y esto me va a funcionar muy bien para demostrarles lo que hacía la función print. Yo ahorita que ejecuté este código y coloqué este backslash con la letra N, se mostró este resultado. Aquí está, justamente lo mismo que escribí arriba. Si yo encierro esto entre paréntesis y le aplico la función print, cuando yo vuelva a ejecutar ese mismo código, ahora lo que se va a mostrar es el resultado final de este código anterior, de la línea 14. ¿Qué es lo que generó? Lo que generó es que cuando yo coloco una línea, una diagonal invertida y la letra N, lo que me genera es un salto de línea. Vean dónde coloqué este símbolo, fue en la letra o en las palabras PY, y lo que sigue después de la letra N se va a otra línea de código, es decir, como si presionáramos la tecla Enter para que se escribiera abajo. Entonces, estas son las secuencias de escape. Todas las secuencias de escape en Python se manejan siempre con un backslash, una línea diagonal invertida, seguida de alguna letra nada más. Podemos utilizar la letra N. Podemos utilizar en este caso, voy a poner print, otra vez Python, encierro esto, y voy a escribir ahora igual ahí entre PY, backslash, y voy a escribir la letra T. Cuando yo ejecute este código de la línea 15, Shift Enter, lo que va a pasar es que se va a mostrar, en este caso, algo que se llama una tabulación. Es un espacio en blanco muy grande como tal, diferente a un espacio en blanco que genera la barra espaciadora. Esto es una tabulación. Un paréntesis aquí rápido. Las tabulaciones, digamos que son muy importantes cuando se analizan muchos datos de forma masiva. Normalmente Python le gusta trabajar con archivos, digamos, o con datos. Bueno, archivos, digamos, de nuestra computadora que sean CSV, separados por comas, archivos que sean con tabulaciones. Es decir, un archivo que tenga estos espacios en blanco le va a gustar trabajar muy bien. Un archivo separado por comas como esos de Excel, pero que los datos estén separados por una coma, también le gusta trabajar. Ya lo estaremos viendo más estas tabulaciones cuando veamos los archivos y trabajemos con datos masivos. Pero les quería presentar una vez esto. Las tabulaciones como tal, Python las maneja así. Y los lenguajes de programación las manejan así en general. Cualquier otro lenguaje o en general la mayoría de lenguajes de programación a donde se vayan, las tabulaciones siempre las van a manejar así. Tal vez algunos con un espacio en blanco un poquito menos de reducido, pero al menos sí las tabulaciones son espacios en blanco más grandes que lo que te genera la barra espaciadora. Eso sí, nada más ese paréntesis rápido. Entonces, volviendo a esto. Estamos viendo estas secuencias de escape. Podemos poner la letra N, podemos poner la letra T. Python maneja diferentes secuencias de escape. Hay una lista completa de secuencias de escape, es limitado, pero maneja otras letras donde podemos poner, por ejemplo, print, la palabra Python igual, encierro esto entre comillas, paréntesis, coloco de nuevo, voy a ponerlo en este caso aquí igual en la PY, voy a colocar la letra R ahora y voy a ejecutar el código. Cuando yo la ejecute, lo que ahora genera es que se va a mostrar solamente en pantalla todo lo que está después de la letra R que coloqué aquí con la barra diagonal invertida. Es decir, lo que hace esta secuencia de escape con la letra R es eliminar todos los caracteres anteriores. Por eso se está mostrando nada más aquí la palabra ton, T-H-O-N. Eso es lo que hace. Lo remueve, lo quita, lo elimina, ¿vale? Se pueden manejar otras más, ya son más específicas de hecho. Por ejemplo, si yo escribo la letra A, tal vez aquí podría generar algo diferente. Si yo ejecuto esto con la letra A, aquí me genera un simbolito medio raro, que es como
Ahí se me olvidó la traducción, como, parece como un teléfono, pero en Python o en el lenguaje de programación lo manejan distinto. Ring, creo que era ring, algo así. Pero pueden colocar diferentes combinaciones aquí de secuencias de escape. La letra B incluso, vamos a cambiarlo aquí. Lo voy a ejecutar. Ponemos la letra B y la letra B lo que hace es eliminar la letra anterior, nada más. No te elimina todo lo demás como la R, sino que solamente te elimina la letra anterior. Entonces, haciendo combinaciones de esto, haciendo diferentes combinaciones de secuencias de escape, podemos manejar o controlar nuestras cadenas de carácter. Esto les digo, ya tiene como aplicaciones un poquito más específicas, pero al menos las que sí se utilizan más son la letra N, que es un salto de línea, y la letra T, que representa una tabulación. Ahora, un tip muy importante que quiero darles aquí antes de continuar. Yo lo que normalmente hago en mis scripts de Python o en otro lenguaje de programación es colocar los comentarios, como les decía, con este numeral y dejando un espacio en blanco. Se pueden colocar comentarios después o digamos en una línea de código después de cierto código. Solamente que para hacerlo, yo lo que les recomiendo que hagan y lo que se recomienda una buena práctica es, después de terminar el código, colocar en este caso un espacio en blanco. Muchos recomiendan 2 espacios en blanco, colocar el numeral de nuevo, aquí, colocar aquí el numeral y escribir. Voy a poner aquí en este caso salto de línea, ¿no? Para saber que lo que hace esta línea de código es un salto de línea. Entonces abajo puedo escribir exactamente lo mismo y voy a poner tabulación. Y de esta manera también pueden hacer sus scripts un poco más comprensibles, un poco más, vamos a decir, reproducibles mejor para las personas que los vayan a leer, ¿vale? Y así pueden también generar sus scripts, pueden poner sus comentarios acá, le voy a poner aquí, esto, ahí se me olvidó cómo le llama, pero era algo de back remove, algo así. Es la tecla con la que eliminamos en nuestro teclado, pero en inglés. Le voy a poner aquí remover, nada más, ¿vale? Se me olvidó ahorita la traducción correcta. Entonces esto genera lo que se llama ring, que es algo medio raro, les digo, no lo utilizamos mucho. Esto también elimina la palabra anterior, le voy a poner, elimina palabra anterior, y así podemos hacer scripts, vean. Y ya lo que hice aquí fue tener 13 líneas de código, 13 líneas, tengo 6 líneas de código, y aquí cada línea de código tiene su comentario, con una sintaxis específica, ¿vale? Para que se pueda interpretar. Y solamente algo importante, el hecho de que colocamos comentarios es para que podamos entender qué es lo que está haciendo cada línea de código. Si yo selecciono todo esto y lo ejecuto, lo voy a ejecutar, vean que se va a mostrar aquí en pantalla todo el resultado de cada línea de código. Aquí está, se mostró aquí. Y estos comentarios o todo lo que tenga como tal un numeral o un símbolo de gato, Python o el intérprete de Python no lo va como tal a leer como si fuera un código. Por eso no te genera errores los comentarios aquí en las líneas de código. Esa es la gran ventaja de esto, ¿vale? Nada más les quería dar ese tip. Muy bien. Entonces, Python, les digo, maneja este tipo de comillas y estas secuencias de escape. Y las más comunes con las que se van a encontrar son las comillas sencillas y las comillas dobles. Entonces, si en algún momento ustedes se encuentran con comillas simples, comillas dobles o comillas triples, cada una la pueden utilizar para mostrar cadenas de carácter, pero se pueden utilizar de forma específica, en este caso las cadenas triples que vamos a ver más adelante. Y cada vez que vean un backslash dentro de una cadena de carácter y que después de esa diagonal tenga una letra, una N, una T, una B, una R, una letra A o cualquier otra, simplemente interprétenlo que ahí se está generando una secuencia de escape. Así es como vamos a empezar a interpretar también los códigos. Hay que saber qué nos está diciendo una línea de código específica. Vean que aquí les puse en la presentación un ejemplo que posiblemente puede ser confuso. Simplemente escribí la misma palabra anterior, Python, la palabra Python, pero la puse con una sintaxis o una estructura un poco diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Después de la letra P, puse un espacio en blanco y coloqué una línea de escape, una secuencia de escape que es una tabulación. ¿Qué va a generar esto? Esto simplemente me está diciendo que entre la P y la letra Y se va a generar un espacio en blanco grande, una tabulación. Después de la letra T de aquí que estoy seleccionando y la letra Y se va a generar otra tabulación, en la letra H y la T también, la H y la O y la N.
Entonces, si yo reproduzco o escribo este mismo código en JupyterLab, vamos a poner, voy a poner colocar secuencias de escape en una cadena, en una cadena. Entonces voy a escribir print, ya directamente print, comillas, Python, y lo que normalmente hago yo para no confundirme mucho, para evitar generar errores, es intentar escribir primero print, luego la secuencia que quiero, con la que quiero trabajar, y luego coloco las secuencias de escape. No las escribo primero y luego escribo la cadena, porque eso es un poco más confuso. Entonces voy a colocar entre cada una de estas letras un backslash y la letra T, otro backslash y la T. Y así voy a ir colocando backslash y diferentes letras T. O bueno, sí, backslash y letras T. Y vean que aquí parece un código medio raro, ¿no? Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que nos genera. Entonces lo ejecuto y vean que lo que me genera es la palabra Python, pero cada una de sus letras tiene una separación con una tabulación. Simplemente ese código lo que está aquí es hacer esto, mostrar en pantalla la misma palabra Python, pero cada letra separada con un espacio grande. Entonces, cada vez que vean secuencias así, que tengan esos backslash y una letra seguida, simplemente ya piensen inmediatamente de que se trata de una secuencia de escape. Una letra T, una letra N, una B, una R, etcétera, va a representar una cosa distinta, ¿vale? Entonces, si ustedes cambian esas T's por letras N, solamente les quiero mostrar lo que hacen. Si ustedes cambian esas letras T por esas N en cada palabra que está en este caso en la palabra Python, voy a poner esto aquí, y ejecuto este código que también me parece complejo porque es una combinación de símbolos raros, lo que hace es simplemente dar diferentes saltos de línea entre cada letra. Vean, el resultado final es un salto de línea entre cada letra. Entonces, de esa manera pueden hacer combinaciones también entre cada una de sus secuencias de escape. Es decir, combinar secuencias de escape. Le voy a poner. ¿Y qué voy a hacer? Voy a escribir print, la palabra Python de nuevo, y voy a poner ahora, digamos, entre la palabra PY, una secuencia de escape que sea un salto de línea, y entre la T y la H voy a poner en este caso una T. Ya combiné aquí una letra N, una secuencia de escape de salto de línea y una secuencia de escape de tabulación. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ejecute este código? Pues cuando lo ejecute, lo que se muestra en pantalla es esto. Un salto de línea que me deja las primeras dos palabras en la línea 1, que es PY, y las siguientes palabras las muestra en la siguiente línea. Pero entre entre las palabras TH y las letras ON hay una tabulación. Entonces, ven que podemos hacer combinaciones de diferentes secuencias de escape, de diferentes cadenas de carácter con la función print en Python y me va a generar diferentes resultados. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan explorando esto, generen palabras diferentes, generen diferentes oraciones, coloquen diferentes o distintas secuencias de escape, la letra B, la R, la T, la N, son como las 4 más utilizadas, para que vean qué es lo que pueden generar e intenten generar algo en específico. ¿A qué me refiero? Intenten practicar lo siguiente. Piensen en una palabra, ¿no? Piensen en una palabra, en inglés, en español, como quieran, su nombre incluso, en una oración completa, e inmediatamente piensen cómo quiero que se muestre esa cadena de carácter en la consola de Python. Entonces, cuando piensen eso, intenten reescribir eso que están pensando, pero a través de un código. Es decir, si yo quiero mostrar que cada una de las letras individuales de la palabra Python aparezca en saltos de línea distinto, pues simplemente le meto un salto de línea, una secuencia de escape de N, ¿no? Una letra N, y listo. Si quiero que se muestren tabulaciones, pues le pongo puras tabulaciones entre cada letra. Si quiero que se muestre, por ejemplo, una tabulación entre la letra PY y que se muestre un salto de línea entre la letra ON, pues le tengo que saber meter o le tengo que saber escribir una sintaxis correcta de secuencia de escape en esas palabras donde quiero modificarlas. Entonces piensen en eso y intenten practicar para que se familiaricen más con esta parte. Ya les digo, yo incluso voy a hacer unos ejercicios para que podamos practicar más esto, pero sí les recomiendo que lo vayan haciendo en sus computadoras y en sus notebooks para que se familiaricen más.
Entonces, ya vimos esta parte de las cadenas de carácter. Ahora, algo que se me pasó mencionarles, que no recuerdo bien si se los mencioné en la sesión anterior, es que las cadenas son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que las cadenas en Python, o al menos en diferentes lenguajes de programación, no cambian su posición en cuanto a los caracteres que están manejando. Por ejemplo, la palabra Python que hemos estado utilizando. La palabra Python, cuando la declaramos o cuando la mostramos en Python, en la consola de Python, no es como que de repente vaya a cambiar la letra P y se vaya a la posición de la letra N, o la letra O se vaya a la posición de la letra T. Eso no pasa. De izquierda a derecha se mantiene la secuencia, se mantiene el orden. Ese orden no puede cambiar, no se puede cambiar entre las cadenas de carácter. Ahí les estoy diciendo algo que digamos es de cierta manera falso. Yo les digo que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar con lo que les estoy mostrando. Es decir, si yo ejecuto este código y lo vuelvo a ejecutar una y otra vez, no es como que de repente las letras cambien de posición. Puedo cambiarlas de posición, eso sí, pero eso ya implica empezar a manipular un poco más el lenguaje con diferentes funciones específicas, ¿vale? Con todo esto. Muy bien. Entonces, son inmutables, eso sí ténganlo en cuenta, porque nos va a servir bastante un poquito más adelante. Ahora, esto, bueno, esto es lo que les decía de las comillas, lo vimos ahorita, lo de las sencillas, las dobles y combinarlas, ¿vale? Igual esto es algo que, digamos, es de cierta manera interesante, porque podemos manejar diferentes palabras con diferentes comillas. Por ejemplo, aquí estoy manejando la palabra Python con comillas dobles, aquí con comillas sencillas y luego otra vez una palabra o diferentes palabras con comillas dobles. Esto lo que va a hacer Python es que las va a combinar. Va a combinar en este caso las cadenas, ¿vale? Entonces nada más vamos a ver un ejemplo rápido donde les puedo decir utilizar diferentes comillas, nada más le voy a poner eso. Entonces voy a poner la palabra Python con comillas dobles, la palabra, bueno, voy a poner así, con comillas simples, y es, aquí, y otra vez, un lenguaje de alto nivel. Si ejecuto esto, lo que va a generar es que Python va a empezar a combinar esto. Python es un lenguaje de alto nivel. Vean que lo combinó de una manera interesante. Lo que hace es que simplemente no deja espacios y esos espacios lo que provoca, o más bien lo que hace es combinarlo con la palabra anterior, en este caso, ¿vale? Entonces, aquí también lo está combinando. Python es un. Todo esto son diferentes cadenas de carácter, pero se combinaron en una sola. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Python lo está interpretando todo esto que estoy subrayando, toda esta cadena, con comillas simples, lo que les decía, que Python prefiere trabajar así. A ver, permítanme tantito, nada más déjenme conectar la laptop porque se me está acabando un poco la pila y si no, se va a desconectar. Un momentito. Listo, nada más eso. Ok, entonces, así es como lo maneja Python. Podemos concatenar. A este proceso de poder combinar diferentes elementos de una cadena en una cadena sola se le llama concatenación. Así es como se le conoce en los lenguajes de programación, concatenar cadenas. Entonces, podemos hacer esto, digamos, concatenar las cadenas y ese resultado guardarlo en una variable. Ya habíamos visto que para poder declarar una variable utilizábamos un nombre en específico y utilizábamos el símbolo de igualdad que me permite almacenar algún objeto de Python en un nombre, en una variable en específica, ¿vale? Entonces, esto mismo simplemente yo puedo utilizarlo para guardar cadenas en una variable. Nada más para mostrárselos. Entonces, puedo utilizar la palabra string, en este caso, igual, y voy a poner lo mismo. Python, una cadena sencilla, es cadena doble, un lenguaje de alto nivel. Entonces yo ejecuto este código, lo puedo ejecutar, Shift Enter, y ya se ejecutó. Aquí se ejecutó en mi consola. ¿Cómo lo puedo ver? Pues una forma de verlo es tal vez nada más escribiendo la variable. Se va a mostrar en este caso el output, pero si quiero mostrarle en pantalla, utilizo la palabra print, la función print.
ejecuto esto y listo, ¿no? Ya tengo aquí en pantalla el resultado que está guardado en mi cadena, en mi variable más bien llamada string. Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía. Y nada más una aclaración rápida, nada más para pasar a la otra parte. Es que podemos utilizar esa secuencia, esas secuencias de escape que le estaba mostrando acá arribita con el backslash, también para las comillas. Es decir, aquí yo puedo colocar esta sintaxis que coloqué con una N o con una T, puedo cambiarla por una comilla. Por ejemplo, voy a poner lo siguiente. Voy a poner secuencia de escape con comillas. Con comillas. Y voy a poner print, la palabra Python de nuevo, y voy a colocar mi secuencia de escape entre cada palabra y voy a colocar una comilla sencilla. Voy a colocar toda esta sintaxis, coloco esto para que veamos qué es lo que genera. Ejecuto este código, esta línea de código, Shift Enter, y lo que se muestra aquí es que me permite manejar comillas simples aquí. Puedo cambiar esas comillas simples por comillas dobles, voy a cambiar nada más la primera y la segunda, la última, perdón, lo voy a ejecutar, y vean que ahora tengo aquí comillas dobles y comillas simples también combinadas. Entonces el backslash lo que me permite es justamente tener una forma de interpretar textos. ¿A qué me refiero con esto? En nuestras computadoras, las computadoras para que se puedan combinar para que para que puedan interpretar todo lo que escribimos, tienen que cambiar todo ese texto a diferentes, digamos, un lenguaje específico que pueda interpretar, que pueda leer. En este caso, todas las cadenas de carácter, todas las letras, todas las diagonales, todas las secuencias de escape, la computadora lo puede interpretar como bytes, como un byte en específico. Y esos bytes van a almacenarse en nuestra memoria de nuestra computadora y lo va a poder interpretar. Entonces, de cierta manera, digamos que lo que nos permite este backslash es comunicarnos justamente con nuestra computadora de una manera sencilla para escribir textos complejos, perdón, para escribir textos complejos. Algo que normalmente en los lenguajes no se puede hacer combinando diferentes símbolos. Digamos que en los lenguajes de programación, cuando hacemos combinaciones de símbolos, en algunos puede generar errores. En Python una de las ventajas es eso, que tiene una forma de comunicarse con la computadora muy, digamos, muy buena, muy específica y algo que le llaman de alto nivel, que nos permite generar textos muy complejos. Entonces, de hecho, hay, solo como paréntesis, hay incluso áreas específicas de lenguajes de programación que se dedican a analizar puros textos, a trabajar con textos, a hacer operaciones con textos, textos completos. También se puede hacer eso. Y los lenguajes de programación como Python nos permiten hacer eso. Ahora, cerrando ese paréntesis, ¿a qué me refiero? Nada más como algo, una información general. ¿A qué me refiero con que Python es un lenguaje de alto nivel? Cada vez que escuchen eso de que Python es un lenguaje de alto nivel, se refiere a que Python es un lenguaje de programación fácil de utilizar para un humano. Es decir, su sintaxis, la sintaxis que maneja, es fácil de interpretar para nosotros y nosotras. Si nosotros y nosotras manejáramos un lenguaje de programación al mismo nivel que lo maneja una computadora, eso sería demasiado complejo, muy complicado y difícil de entender. Entonces, Python tiene esa ventaja. Es un lenguaje de alto nivel porque de cierta manera es muy intuitivo con su sintaxis, con sus códigos, con sus funciones, que nos permite interpretarlo de una manera simple para nosotros y nosotras. A eso me refiero con que Python es un lenguaje de alto nivel. Ahora, ya nada más que les dé esa información general. Todas estas combinaciones que hemos estado viendo las podemos usar para escribir programas más complejos. Ahorita lo que quiero es familiarizarnos con esto. Quiero que nos familiaricemos con las cadenas, ¿no? Con todo esto de la función print, con la forma en que hacemos variables, declaramos variables, etc. Entonces, bueno, esto era un ejemplo igual nada más lo que les mostré hace rato, de que puedo utilizar un código en específico con secuencias de escape, donde combino, por ejemplo, un salto de línea
y una tabulación, aquí ya me voy a empezar a referir de esta manera. Salto de línea va a ser siempre que veamos la N y el backslash, y una tabulación, el backslash y la letra T, ¿vale? Entonces, yo estoy combinando un salto de línea, una tabulación en la palabra Python, en la cadena Python, lo guardo en una variable y luego esa variable lo que hago es mostrarla en pantalla. Así es como puedo interpretar este programa de aquí, este código de dos líneas. Y lo que se muestra en pantalla es justamente esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Python al momento de que yo coloco estas líneas, estas secuencias de escape? Les voy a mostrar aquí. Digamos que al inicio lo que estoy haciendo aquí, en este espacio que se está mostrando en morado, ese bloque morado, es colocar un salto de línea. Entonces, lo que Python hace en un principio, cuando coloco la letra N aquí, es que las primeras palabras antes de la secuencia de escape las deja al inicio, en la primera línea de código. Aquí está, ¿no? La primera línea de código. Lo siguiente, lo que está después del salto de línea, pues justamente lo muestra en otra línea de código diferente, que es justamente la palabra ton. Python está en diferentes líneas de código. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Por qué me genera este resultado de acá? Me genera ese resultado de acá porque lo que yo estoy poniendo es que entre la palabra ton, que justamente la palabra ton está en otro salto de línea, pero en otra línea de código, estoy colocando una tabulación entre las palabras o las letras TH y las palabras ON. Entonces, justamente lo que hago es esto. Esto se queda al inicio, esto se genera un salto de línea y lo otro se genera una tabulación entre estas dos palabras. Entonces, justamente por eso el resultado es así. Entonces, esto se los quería mostrar simplemente para que podamos, uno, interpretar muy bien las secuencias de escape y saber o predecir cuál es la salida que voy a obtener. Porque aquí algo muy importante es que una vez que nos adentramos más a los lenguajes de programación, no simplemente es, al inicio es probar, ¿no? Como prueba y error. ¿Qué pasa si hago esto, no? ¿Qué pasa si escribo lo siguiente? ¿Qué pasa si cambio la sintaxis? ¿Qué pasa si en vez de poner aquí, por ejemplo, una T, coloco otra N, una B, una R, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si coloco otra secuencia de escape, etcétera? Ahí es como prueba y error, ir probando y pues algunas cosas te van a generar error, otras cosas te van a dar un resultado, otras sintaxis específicas, pero después de un tiempo lo que quiero o lo que se planea como tal es que podamos predecir la salida de un código sin ni siquiera ver el resultado. Sin ni siquiera ver el resultado, con que ustedes vean esta parte de aquí, ya inmediatamente piensen, ah, eso me va a generar un salto de línea y lo siguiente, o las siguientes palabras les va a generar una tabulación. Entonces el resultado en mi cabeza es lo siguiente. Lo ejecuto para ver si era cierto y justamente el resultado es lo que había pensado. Entonces también es algo muy importante que les recomiendo que vayan practicando. Ir prediciendo o predecir las salidas de ciertos códigos. Entonces también les voy a mandar ciertas cosas, eso lo vamos a ver en clase directamente para que puedan predecir ustedes las salidas de ciertos códigos. Pero así es como están funcionando estas secuencias de escape, ¿vale? Estos espacios nada más era para demostrar que es donde estoy colocando aquí yo las secuencias de escape, la letra N de salto de línea o la letra T de tabulación. Pero no me puedo limitar solamente a esta parte. No me puedo limitar solamente a una a ver si lo pongo aquí mejor. No me puedo limitar solamente a una sola secuencia de escape, sino que puedo colocar aquí una T, una A, una B, una F, las comillas acá. Puedo colocar incluso otro backslash y lo que me va a generar es un backslash justamente ahí. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo colocar, eh, voy a poner colocar backslash, backslash en una cadena. En una cadena. Entonces escribo mi función print, coloco mi palabra Python y voy a colocar, por ejemplo, aquí entre P y dos caracteres que son los backslash. ¿Qué me va a generar eso? Lo voy a ejecutar. Cuando lo ejecuto, lo que me genera solamente es una línea diagonal aquí, un backslash entre la palabra pay y la otra palabra que es ton. Entonces, si yo quisiera mostrar en alguna cadena de carácter específica un backslash, simplemente tengo que colocar dos backslash ahí o ponerlo en este caso doble. Entonces puedo colocar entre estos espacios, otros espacios en específico, diferentes secuencias de escape y me va a generar diferentes resultados, ¿vale? Así es como está funcionando. Y lo que yo les decía de que estas secuencias de escape tienen de cierta manera un espacio en nuestra memoria es lo siguiente. Es decir,
Aquí solamente le estoy interpretando que un byte, la forma en que la computadora representa diferentes objetos, digamos texto en este caso, lo representa en forma de byte, pero cada byte está conformado por bits, que son ceros y unos. Y dependiendo de la combinación de ceros y unos, eso va a representar una palabra, un texto o una oración completa. Ahí ya serían muchas combinaciones de bytes. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? En este caso, la manera en que se comunica la computadora con el lenguaje Python. Que en este caso, la palabra Python, la cadena de carácter Python, tiene una longitud en específico. Es decir, ahorita les muestro esto de la longitud, pero esta cadena de caracteres está ocupando en este caso 8 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación de diferentes bits acá, ¿no? 64 bits. ¿Por qué? Porque 8 bits representan un byte. Entonces 8 por 8 me va a generar 64 bytes en este caso. Entonces nuestra cadena de carácter, que en este caso es sencillita, simplemente una palabra que quiere decir Python, está ocupando 64 bytes en nuestra computadora. Y dependiendo de la longitud de la cadena, pues va a generar más. Ahora, ¿por qué les digo esto? No es que debamos de saber cómo una computadora interpreta los textos, porque la verdad sí es algo complejo. La manera en que la computadora se comunica y puede interpretar lo que nosotros escribimos o nosotras, los programas que ejecutamos, es complejo. Entonces, yo lo que quiero mostrarles aquí solamente es que podemos utilizar una función en específico de Python que se llama len para poder saber la longitud de nuestra cadena. Y en este caso, pues como los bytes que maneja. Porque en este caso, cada carácter en Python lo maneja como un byte. Entonces, voy a ir a Jupyter Lab y voy a poner acá como comentario. Conocer, voy a poner, conocer la longitud de una cadena. Entonces, yo puedo colocar la función len, simplemente es len, en minúscula todo. Coloco los paréntesis porque recuerden que toda función que utilice Python siempre va acompañada de los paréntesis. ¿Y qué voy a colocar adentro? Voy a colocar entre comillas la palabra Python que hemos estado utilizando. Y voy a ejecutar esa línea de código, la 41 en mi caso. Shift Enter y lo que me muestra aquí es 5. Ah, bueno, me faltó la T. Python. Voy a ejecutar de nuevo. Ahí está. 6. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una longitud de 6. La P, la Y, la T, la H, la O y la N. Si las contamos, justamente son 6 elementos, ¿no? 6 caracteres diferentes. Como tal, Python lo maneja con cada carácter como un byte. Pero lo que quiero que conozcan aquí simplemente es esta función que se llama len. Poco a poco vamos a ir conociendo funciones. Ya conocemos una, la función print. Eh, ya también conocemos otra que se llama type, que era para conocer la clase de un elemento, un objeto en Python. Yo les muestro otra función acá que se llama len, que me permite conocer la longitud de una cadena. Entonces, dependiendo de la cadena que manejen, les vamos a dar un número diferente acá. ¿Y a qué me refiero con eso? Que si yo coloco la función len y coloco, por ejemplo, Python, voy a poner todo esto, ¿no? ISA Language Programming, así lo voy a poner. Entre comillas, cierro mi paréntesis. Y cuando yo ejecute esto, lo que va a pasar es que va a mostrar ahora 32. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 32 elementos. Ahora, algo muy importante acá. Python interpreta también los espacios como un elemento más. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo escribo aquí un espacio en blanco y ejecuto esta línea de código en mi consola, lo que se muestra aquí es el número 1. Es decir, este espacio en blanco ya está ocupando un espacio en nuestra memoria. Todo lo que tenga que ver aquí con espacios en blanco, incluso lo que tenga que ver acá con una secuencia de escape, ocupa un espacio en nuestra memoria. Y les voy a mostrar también otra cosa. Yo les muestro aquí que esos espacios en blanco ocupan un espacio, porque me maneja aquí de longitud 1. Si yo coloco la función len de nuevo y coloco la palabra Python, lo encierro entre paréntesis, bueno, entre comillas, cierro paréntesis, y coloco entre las palabras PY, un backslash y la N para generar un salto de línea, ya vimos que acá cuando ejecuté la palabra Python me daba el número 6 que tenía una longitud 6. Si yo ejecuto este código de acá, ¿cuál será la salida? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué me va a dar como resultado o como output? Lo voy a ejecutar y ahora lo que me está mostrando es 7. ¿Qué quiere decir esto? Que Python, o al menos nuestra computadora, en este caso Python, más bien
está interpretando la secuencia de escape como un carácter más. A pesar de que esto genera un salto de línea, que es lo que veíamos acá, que simplemente me genera saltos de línea, nada más. Bien, lo voy a ejecutar aquí. Simplemente me está generando esta parte, la P, Y en una línea de código y la T, H o N en otra línea de código, y no hay otra parte acá. Ese salto de línea es también un carácter en Python. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando empezamos a manejar más los lenguajes de programación, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes caracteres que toman importancia dependiendo del proceso que queramos hacer. Caracteres como el backslash, el salto de línea, la tabulación, el remover elementos, un símbolo en específico como, no sé, me imagino un guión bajo, todo eso ocupa un espacio y la manera en que lo interpreta Python también es muy importante, porque el hecho de que conozcamos que hay un espacio en blanco ahí y que lo está interpretando de una manera, digamos, como otro elemento más, es como digamos, esa barrera entre si me va a generar un error o no. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces los errores se generan también porque hay un espacio en blanco. A pesar de que sabemos que hay un espacio en blanco ahí, o hay un carácter especial que tal vez no vemos, caracteres invisibles también se pueden generar, Python los está interpretando. Y eso posiblemente después podría generar errores en nuestro código. Entonces es lo que queremos evitar. Por eso se los presento de una vez, para que cuando lo veamos, lo tengamos en mente. Muy bien, nada más, una última parte. Bueno, ya para pasar un poquito más a algunas cosas más que quiero mostrarles. Yo les había mostrado también que en Python se manejan las comillas triples, ¿no? Estas comillas triples. Bueno, ahí me faltó quitarle estos comentarios. Eran comillas triples, no concatenar cadenas. Pero las comillas triples lo que hacen es que codifican para cadenas multilínea. ¿A qué se refiere con esto? Voy a escribir esto mismo que está aquí en esta presentación en JupyterLab. Voy a poner acá. Voy a poner cadenas multilínea. Voy a dar diferentes saltos de línea. Voy a poner la función print, paréntesis, y voy a escribir aquí 3 comillas triples. Voy a poner entonces, después de escribir las 3 comillas triples, Python es un lenguaje de alto nivel. Y voy a terminar cerrando con 3 comillas triples. Dobles o sencillas pueden ser. Voy a cerrar paréntesis y listo. Si yo ejecuto este código, Shift Enter, se va a mostrar justamente la palabra, ¿no? O bueno, las palabras, la oración. Python es un lenguaje de alto nivel. Pero lo que me permite el hecho de que maneje estas comillas triples es que yo me puedo posicionar, por ejemplo, después de las palabras Python es un y antes de la palabra lenguaje y dar un enter. Dar un enter aquí lo que me permite con las comillas triples es dar un salto de línea. Entonces, si yo selecciono este código y lo ejecuto en mi consola, lo que se muestra es justamente estas palabras en líneas de código distintas. Python es un lenguaje de alto nivel. Eso me facilita demasiado la manera en que interactúo o controlo las cadenas de caracteres con comillas triples. Porque lo mismo hubiera sido que yo hubiera colocado aquí entre estas palabras una secuencia de escape de salto de línea y me genera lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia está, esta parte de acá, es que de cierta manera las secuencias, perdón, las comillas triples, es como si te estuvieran generando saltos de línea aquí, como secuencias de escape que representa el backslash con la N. Sin embargo, la longitud, si yo la quisiera sacar, y es lo que les demostraba hace ratito, que estas cadenas de carácter, perdón, estas secuencias de escape, las interpreta como un elemento más de la secuencia. Cuando yo manejo en este caso saltos de línea con comillas triples, que es como si estuviera esto que está aquí, un salto de línea con esta secuencia de escape, Python no va a leer una longitud más. No va a interpretar esto como si fuera un salto de línea con una secuencia de escape. Te va a seguir manejando la misma, digamos, longitud de tu cadena. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues el hecho de que tú puedas manejar cadenas de caracteres con menos... creo que había una pregunta, una disculpa. Mm, en este caso, por lo que sé,
esos caracteres se guardan en la memoria RAM. Fíjate que tendrían que guardarse en la memoria RAM, pero te estaría mintiendo porque estoy pensando en otro lenguaje de programación. Fíjate que hay un lenguaje, este lenguaje R, el lenguaje de programación R, que una de las desventajas que tiene el lenguaje es que justamente R, en este caso, no Python, R, es que ocupa un espacio grande por default en la memoria RAM. Entonces los procesos en ese lenguaje son muy lentos conforme con más elementos trabajes. Aquí en Python, eh, yo lo que te diría es que se estarían guardando posiblemente en el disco duro. Te mentiría si te diría que en la RAM, porque una de las ventajas justamente de Python es esa gran versatilidad o digamos esa gran velocidad con la que te maneja los códigos, porque Python está trabajando de manera directa con la computadora, pero no ocupa como tal un espacio en la memoria RAM por default como otros lenguajes de programación. Es decir, por ejemplo, este lenguaje que te digo de R, es como si le pidiera a nuestra memoria RAM de la computadora un espacio por default. Oye, necesito un espacio, aunque no tenga nada guardado, aunque no tenga nada ejecutado, yo necesito un espacio ya, ¿no? Para poder trabajar en un futuro. Eso es lo que hace R. Python no hace eso, y es una de las grandes ventajas justamente de Python, porque te permite agilizar tus procesos y tus códigos. Entonces, no te podría decir directamente y se guarda en la RAM o en el disco duro más bien, pero en la RAM estoy seguro de que no. Esa es una de justamente de las ventajas que sí te maneja Python, eso sí. Entonces, y es justamente lo que les decía aquí. Vean que voy a hacer nada más la muestra de qué es lo que me estoy refiriendo en todo esto. Voy a ejecutar esta línea de código, la 44, de nuevo. Shift Enter y me va a dar el número 7. Ya vimos acá arribita que si yo ejecuto la palabra solita Python, tiene el número 6, longitud 6. Si yo coloco la secuencia de escape del salto de línea, lo que me está generando acá en este caso es otra cadena de carácter distinta. Si yo coloco, voy a poner acá abajito, print, 3 comillas, Python, y voy a poner 3 comillas de nuevo y cerrar paréntesis, y voy a escribir lo mismo como si estuviera acá arribita, ¿no? Un salto de línea, pero ahora con un enter. Voy a ejecutar esto, shift enter, y me genera ese salto de línea. Listo. ¿Qué va a pasar? Que si yo quisiera obtener la longitud justamente de eso que acabo de escribir, Python, voy a poner esto, y doy el salto de línea aquí y ejecuto este código, lo que se va a mostrar en pantalla. Ah, no, fíjense, aquí sí me lo interpretó así. Eso fue distinto. Yo esperaba que me lo interpretara como un 6 de igual, pero al parecer, en este caso, en esta actualización nueva de Python 3, sí te lo genera como una secuencia de escape también. ¿Qué es lo que quería demostrarles? Que ya no me permitió. Que el hecho de que manejemos una secuencia multilínea te permitía incluso que te maneje un poquito menos de espacio. Ahí ya, pero no me deja quitar esta parte. Te maneja aquí está, una secuencia, como un espacio menos en tu memoria. Sin embargo, em, al inicio yo les había mencionado que se hicieron muchas actualizaciones de un lenguaje que era Python 2 y otro que era Python 3. Entre esas actualizaciones posiblemente era una de estas. Pero bueno, el resultado no salió. Al parecer sí te lo está manejando así como yo les mostraba. Esto de acá. Te lo maneja como otro salto de línea, como una secuencia de escape. Pero simplemente lo que quería mostrarles aquí y lo importante que quiero que se lleven es que una manera sencilla de poder escribir cadenas de caracteres con saltos de línea es escribiendo 3 comillas, es decir, comillas triples. Y de esa manera pueden facilitar su escritura de códigos. Y eso es lo que les decía simplemente. Aquí era 6, no sé por qué le puse el 11, pero con la función len lo que te permite es que una cadena de carácter, no importa si está dividida en diferentes elementos o en elementos individuales, esa cadena de carácter o la función len la va a interpretar como que cada elemento de esa cadena va a ser un elemento único. Entonces aquí por eso interpreta como 1, 1, 1, 1, 1, 1, y después la suma de esos unos te va a dar el 6, que es el resultado que estábamos obteniendo acá arriba, ¿no? Aquí, este 6, con la palabra Python. Así es como está funcionando en este caso la función len, que te permite obtener la longitud. Ahora,
Yo lo que les mencionaba también era que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y lo que me refería con eso es que Python te maneja los diferentes objetos que vimos al inicio, que en este caso eran, por ejemplo, los números, los valores booleanos, los valores lógicos. Te maneja otros objetos, estructuras de datos como las cadenas, te maneja las listas, tuplas, diccionarios, que son otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero cada uno de esos elementos o esos objetos tienen operaciones específicas con las que podemos trabajar. En este caso, con las cadenas de caracteres, podemos concatenarlas utilizando el operador aritmético de suma. Es decir, yo lo que puedo hacer, y voy a escribir aquí en este script, voy a poner concatenar cadenas de carácter. Voy a escribir entonces entre comillas, cadena 1, voy a cerrar comillas, voy a poner un espacio en blanco, el operador de suma, otro espacio en blanco, y voy a poner ahora cadena 2, lo mismo con la suma, y voy a escribir ahora cadena 3, ¿vale? Cuando yo ejecute este código, Shift Enter, lo que se va a mostrar como resultado justamente es una cadena única. ¿Cómo sé que es una cadena única? Porque todo esto que estoy subrayando está encerrado entre comillas simples. Yo lo que les decía al inicio era que Python prefería trabajar con comillas simples. Entonces, cada vez que vean que una cadena, una oración, un texto completo está encerrado todo entre comillas simples, es porque eso representa una cadena única, un elemento único. Ahí lo podemos manejar como elementos. Cuando veamos las listas, tal vez esto cobre más importancia, porque las listas manejan elementos, más de un elemento. Es decir, puedo tener en una lista esta cadena de carácter, que es la combinación de tres cadenas de carácter previamente unidas con el operador de suma, y puedo tener tal vez otra cadena de carácter distinta. Puedo manejar diferentes cadenas de carácter ahí. Esas son las listas, pero ya lo estaremos viendo. Pero entonces lo que quiero que vean es que las cadenas de carácter podemos sumarlas. El hecho de que yo utilice aquí una suma, un operador de suma, es o sirve para concatenar las cadenas. No es lo mismo que yo lo utilice con un número, porque un número me va a dar un resultado final que es la operación entre la suma de dos objetos, de dos valores numéricos. En este caso, lo que me permite es concatenar. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner de prueba, coloco nada más la suma 1 más 1, y ejecuto este código, no es como que el resultado va a ser la unión del número 1 con el otro 1 y yo obtendría un 11. Eso no pasa con los operadores aritméticos en el caso de objetos numéricos. Y aquí es donde entra la gran importancia de por qué Python es un programa, un lenguaje de programación orientado a objetos. Que yo estoy utilizando el mismo operador aritmético aquí, la suma, con objetos distintos. Una cadena o un número. Y dependiendo de la clase que tenga ese objeto, será el resultado que voy a obtener con ese operador aritmético de suma. Y es lo que les decía, acá el resultado es la suma de esos dos números, no la combinación o la unión de esos dos números, que me dé 11, sino que acá me da 2. Y acá en las cadenas sí los combina, no los suma. ¿Por qué? Porque cada clase o cada objeto tiene una forma de operar distinta. Esa es la gran ventaja de los lenguajes orientados a objetos. Otro ejemplo nada más de un lenguaje orientado a objetos es el lenguaje R. Tal vez algunas la conozcan, tal vez no, pero ese es otro lenguaje orientado a objetos también. Bueno, no completo, pero es parcialmente. Entonces, en Python, utilizar cadenas y el operador de suma me permite unir las cadenas. Y aquí solamente el ejemplo lo que quiere mostrar es que yo tengo una cadena 1, cadena 2 y cadena 3, que son las que están aquí en el código de arriba, y simplemente lo que se hace acá es combinarlas. No pude poner todo completo, pero lo puse en colores iguales para saber que ahora representaban una cadena única. Ahora todas estas cadenas individuales representan un mismo o un mismo, más bien un mismo elemento de carácter, de tipo carácter, ¿vale? Así funciona. Otra de las características que me permite trabajar, o digamos, con las que puedo trabajar con las cadenas, es con la multiplicación. Sabemos que en números la multiplicación me va a generar, pues si yo hago 1 por 2, me va a generar el 2, ¿no? 2 por 10, me va a generar el 20. ¿Qué pasa con las cadenas? Yo aquí estoy combinando dos cosas. Estoy combinando ahora una cadena o un elemento de tipo carácter, que es esto que está entre comillas, un operador de multiplicación, y estoy combinando un operador numérico, un objeto numérico.
¿Qué me permite esto? Lo que me permite con las cadenas es que yo puedo, de cierta manera, multiplicar o repetir las cadenas. ¿Para qué me sirve esto? O cómo, más bien, cómo funciona esto. Yo tengo aquí en este caso la palabra cadena 1. Si yo le aplico el operador de multiplicación y le pongo enseguida un número, el 5, el 7, el 10, el 1000, incluso cualquier número que sea, lo que va a generar esto son cadenas repetidas de lo que le estoy indicando en la parte izquierda, la cadena de carácter que le estoy indicando en la parte izquierda. Entonces vamos a verlo con código para ver cómo funciona. Voy a poner aquí como comentario, repetición de cadenas. Y voy a poner igual, cadena 1, entre comillas, voy a poner un espacio, voy a poner el símbolo de multiplicación y voy a poner el 3 y voy a ejecutar este código. Cuando yo lo ejecute, lo que me va a generar son 3 cadenas distintas, cadena 1, cadena 1, cadena 1. Más bien, una cadena única, pero que es combinada con solamente la cadena de carácter que le estoy indicando aquí en el código. Entonces, ven que todo esto también genera una cadena única, pero la combinación de la anterior. Puedo poner un espacio en blanco aquí, vean nada más aquí como a propósito. Voy a ejecutarlo de nuevo y ya me va a generar las cadenas diferentes, ¿no? Separadas, para que se vea más bonito el código. Entonces yo puedo poner lo mismo, cadena 1, un espacio en blanco, multiplicación y voy a poner el 10 y voy a ejecutar ese código. Shift Enter y ahora lo que me genera son diferentes, una cadena única también, pero que es la combinación de esta misma que estoy colocando. La cadena 1, pero 10 veces. Ahora, ¿eso de qué me sirve? Bueno, en muchas ocasiones cuando están escribiendo códigos o cuando estamos escribiendo códigos, es muy común colocar diferentes, digamos, guiones, esto de acá, colocar guiones para que pueda delimitar entre qué parte es, digamos, un texto que quiero que lean en un programa y qué parte es un código que quiero que ejecuten, ¿no? Digamos, son como... Eh, esto se utiliza más, o estos guiones se utilizan más como para escribir programas un poquito más, no complejos, pero más organizados, y ir delimitando líneas de código. Entonces, puedo utilizarlo, por ejemplo, simplemente para evitarme escribir, voy a poner repetir guiones, para evitarme escribir 50 guiones seguidos. Si quiero específicamente 50 guiones, lo único que puedo hacer es encerrar entre comillas un guión, aplicarle el operador de multiplicación y ponerle, por ejemplo, el número 50. Ejecuto este código y ahora tengo 50 guiones aquí unidos. Puedo aplicar esto mismo para el número, voy a poner 100, ejecuto este código y ahora tengo 100 guiones seguidos acá. Y me evito de cierta forma estar escribiendo lo mismo, no estar poniendo 100 guiones y hacerlo como, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 100, por ejemplo. Entonces, la multiplicación, en este caso con cadenas, me permite eso, repetir los elementos de una cadena, de un texto en específico. Y de cierta forma lo que está haciendo Python, la manera en que lo está interpretando, es como si fueran sumas. Es como si este resultado de multiplicación acá, es como si lo estuviera sumando 50 veces. De cierta forma eso representa la multiplicación en general, ¿no? Puras sumas. Entonces es exactamente lo mismo en Python. Representa sumas que me permite concatenar las cadenas. Si ustedes recuerdan, yo les mostraba acá anteriormente que cuando yo aplico un operador de suma con una cadena, lo que genera es la concatenación de las mismas, la unión de esas cadenas. Pues lo mismo está aplicando acá. La multiplicación me permite simplemente facilitarme el escribir cadenas repetidas, muchas cadenas repetidas, pero la forma en que lo interpreta es como sumas, estas sumas que están aquí abajo, ¿vale? Así es como está funcionando y la forma en que está operando. Muy bien. No sé si hasta este punto hay alguna duda, una pregunta, algo que no haya quedado claro de lo que hemos visto hasta el momento, todo bien. El ritmo, ¿cómo lo sienten? ¿Muy lento, muy rápido? ¿Lo sienten bien? Pueden decirme, pueden interrumpirme sin ningún problema. ¿Cómo va todo hasta ahora? ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí? Ok. Vale, vale. Vale, vale. Ok. Vale. Ok, vale, vale. Si en algún momento sienten que algo lo repito mucho, porque a veces suelo ser un poquito
repetitivo con las cosas, eso sí. Y me suelo como perder tiempo en algunos aspectos no tan relevantes. Díganme para que vuelva al hilo y la parte importante. Ok, muy bien. Ya que vimos esta parte de cómo podemos estar trabajando con cadenas, vamos a entrar a otra parte que para mí es algo más interesante. Bueno, todo lo demás también es interesante, pero esta parte es un poquito más, desde mi punto de vista, un poquito más aplicativa. Voy a enseñarles y voy a mostrarles algo que se llama extracción de elementos. De cierta manera, en la programación, a esto de extraer elementos de una cadena se le llama subsetting, el subsetting de un elemento. ¿A qué me refiero con esto? Les estoy mostrando aquí, en este caso, la palabra o la cadena de carácter que es Python, ¿no? La palabra Python. ¿Por qué les puse esos números abajo? Bueno, vamos al código. Vamos a JupyterLab. Voy a poner acá otros espacios y voy a poner un comentario que sea extracción. Ay, se me fue aquí. Extracción de elementos. Y voy a poner una variable que se llame P. Voy a poner un signo de igual. Entre comillas la palabra Python. Voy a poner en minúsculas y lo voy a ejecutar. Shift Enter. Y listo. Ya se ejecutó. Ya tengo en mi ambiente, aquí en este caso en Jupyter, mi variable Python. ¿Cómo sé que la tengo? Pues simplemente escribo print P, pongo, bueno, en los paréntesis, le ejecuto y se va a mostrar el resultado de esa variable, la variable P. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a extraer elementos de ese carácter, de esa palabra. Voy a extraer, por ejemplo, la palabra P, la Y, la T, la H, la O y la N. Voy a hacerlo de esa manera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo extraer elementos de una cadena de caracteres? La manera en que se hace y la sintaxis adecuada es colocar en este caso, ya sea la cadena de carácter que quieran extraer. Yo les recomiendo que si van a extraer elementos siempre lo guarden en una variable, eso se recomienda demasiado, para que trabajemos solamente sobre la variable. Y voy a escribir entonces el nombre de la variable y enseguida el nombre de la variable, unos corchetes. Voy a escribir un corchete de apertura y un corchete de cierre. Creo que estaría bien hacer zoom aquí. No más déjenme hacer un poquito más de zoom porque creo que ni yo veo, ya ni yo veo. Ni yo veía con el zoom que tenía. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces? Coloco el nombre de la variable, coloco enseguida, sin ninguna separación, sin ningún espacio en blanco, los corchetes. El corchete de apertura y el corchete de cierre. ¿Qué voy a poner adentro? Voy a poner un número. Pongan un número cualquiera. Pongan ahorita un número del 1 al 5. Voy a poner en mi caso el 0. ¿Y qué va a pasar? Si yo ejecuto este código, sabiendo que mi variable t tiene la palabra Python adentro, o bueno, la tiene almacenada, lo ejecuto, ahí ya lo ejecuté, pero no se vio acá. Cuando lo ejecuto, lo que se va a mostrar como resultado es la palabra P, que es la palabra inicial de la palabra Python. Voy a dar un salto de línea, no voy a irme a otra línea, y voy a escribir ahora el número 1 entre corchetes, y voy a ejecutar ese código. ¿Qué se muestra ahora? La Y. ¿Qué pasa si escribo lo mismo, pero con el número 2? Tal vez ya van encontrando un patrón. Ahora se muestra la letra T, que es la tercera palabra la tercera letra de la palabra Python. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy extrayendo elementos individuales de una palabra en específico, de una cadena de caracteres, utilizando algo que se llama índices. Esos numeritos que están adentro de los corchetes se llaman índices y es muy importante manejarlos así. Se llaman índices. Lo que me está representando son la posición de los elementos de mi cadena. Yo les decía al inicio que las cadenas en Python son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden no cambia. Es decir, yo les decía que al principio, si yo escribo una cadena de caracteres, la letra N que estoy colocando aquí, no es como que de repente vaya a cambiar a la posición de la P, o la T a la posición de la H, y así, ¿no? Eso no pasa, son inmutables los caracteres, no cambian de posición. Entonces, yo puedo extraer elementos de una cadena de carácter justamente basándome o apoyándome en la inmutabilidad de las cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos numeritos me están indicando el orden de mis elementos individuales de mi cadena. Todo número, o más bien todo elemento en Python, en una cadena de carácter, o en una secuencia de números incluso, en cualquier objeto, siempre va a empezar con el índice 0. El índice 0 va a indicar la primer posición
del primer elemento de un objeto, en este caso de la palabra Python. Entonces, cuando yo coloco el 0, que es justamente el código que está aquí abajo en la presentación, dentro de esos corchetes, le estoy indicando a Python que me extraiga la primera palabra, el primer elemento de mi cadena, que justamente acá en el código corresponde a la letra P. Aquí está, esta parte. Cuando le coloco el 1, simplemente le estoy indicando extrae el segundo elemento. Entonces, aquí podría ser un poco confuso al inicio, porque el primer elemento no tiene el número 1 como tal, como uno pensaría, sino que empieza desde el 0 y desde ahí empieza la numeración. Entonces, el segundo elemento, que es la letra Y, tendría el número 1, el índice 1. La letra T tendría el índice 2 y la letra N, que es la última, tendría el índice 5. Y de esa manera puedo empezar a extraer elementos de una cadena de caracteres en Python, utilizando estos índices. Ahora, hay una manera también de extraer elementos que quiero que conozcan, porque muchas personas lo utilizan. Son números negativos. El utilizar números negativos como índices dentro de esos corchetes también me sirve para poder extraer elementos. Solamente que la manera en que se están colocando aquí los índices es un poquito distinta. Les mencioné acá que si hacemos una secuencia numérica empezando desde el primer elemento de la cadena, siempre se va a empezar desde el 0 y va a terminar, en este caso, en mi palabra, Python, en el número 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo utilizo índices negativos, empezando, más bien, si yo utilizo índices negativos, es porque voy a extraer elementos desde la parte final de la cadena hasta la parte inicial. Los índices positivos es para extraer elementos de izquierda a derecha y los índices negativos para extraer elementos de derecha a izquierda. Así se utilizan, positivos y negativos. Pero los positivos, los índices aquí, perdón, los índices negativos en este caso, se nombran de esta manera o se colocan de esta manera. El último elemento va a tener el valor -1, el penúltimo elemento va a tener en este caso el número -2, el antepenúltimo el -3 y así se va a seguir, -4, -5, -6. Entonces, viéndonos o yéndonos en este caso al código, voy a poner nada más extraer elementos, siempre pongo ahí el cursor y no se ve, elementos con índices, aquí ya voy a empezar a utilizar la palabra índices negativos, voy a poner la letra P, los corchetes, y voy a colocar el número -1. ¿Qué voy a extraer? Yo esperaría aquí, todavía no lo ejecuto, yo esperaría extraer la letra N, ¿no? Que justamente es la que está aquí, empezando desde la parte final hasta la parte inicial. Lo voy a ejecutar y aquí está el resultado. Extraje la letra N. Lo mismo va a pasar si coloco la letra P, voy a poner un poquito más abajo, corchetes, y voy a escribir el número -2, en este caso. Esperen aquí, -2. Ejecuto este código y voy a extraer la letra O, que justamente corresponde a la penúltima palabra, la letra O. Y así se va a seguir hasta que yo pueda extraer el primer elemento que va a corresponder a, en este caso, al -6. Entonces, si yo coloco los corchetes, coloco el -6 y ejecuto este código, voy a obtener la letra P. ¿Por qué no utilizo o por qué aquí la numeración empieza de forma distinta? Bueno, ustedes pueden probar qué pasaría si yo coloco -0. ¿Qué pasa si yo coloco -0 aquí y ejecuto este código? Si yo lo ejecuto, pues ¿cómo voy a tener el 0 negativo en este caso? Python no lo va a saber interpretar como un negativo y lo que va a hacer es interpretarlo en este caso como un valor positivo y va a empezar la numeración de izquierda a derecha. Por eso cuando yo pongo el número negativo aquí seguido del 0, me va a extraer en este caso el primer elemento de la secuencia, que es la letra P, que justamente está acá, la primera palabra. Entonces, por eso acá la numeración empieza desde el -1, pero solamente tengan en mente y quédense con esto, que para poder extraer elementos de una cadena, o en este caso de cualquier objeto, pueden ser ahí números en vez de palabras, pueden ser números también, de una cadena o de cualquier objeto, los números positivos me van a permitir extraer los elementos de izquierda a derecha y siempre van a comenzar desde el 0 para el primer elemento, y los números negativos me van a permitir extraer elementos de derecha a izquierda y siempre van a comenzar desde el -1, ¿vale? De esa manera. Entonces, básicamente, el utilizar los números negativos es como si estuviéramos haciendo esto. Yo les mostré ese ratito con la función len, L-E-N, que la palabra Python tiene una longitud de 6 elementos.
Entonces, si yo utilizo la longitud de 6 elementos y le sumo el valor de -2, que corresponde en este caso a la posición, en este caso de la letra O con los índices negativos, me da el valor 4, ¿no? Al hacer esta operación matemática. Es decir, este código que es la P y el índice negativo -2 es lo mismo que si yo colocara la P con el índice positivo 4. Me va a extraer exactamente la misma palabra, que es la letra O. Entonces, es como si estuviera funcionando de esta forma. Una suma con la longitud de la palabra y le colocas, en este caso le sumas, el valor o el índice negativo para saber qué índice positivo tienes que utilizar. Solamente lo muestro para que vean otra forma en la que Python está trabajando o en la que podemos trabajar. Básicamente, si yo quiero extraer la letra O acá, va a ser lo mismo si yo escribo el índice negativo -2 o el índice positivo 4. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que los códigos en un lenguaje de programación se pueden escribir de diferentes formas. Todo lo que yo les estoy mostrando aquí, -1, -2, -5, -6, se puede interpretar, por ejemplo, la suma de -6 más 6, que sería el elemento 0, que corresponde a la P, o -5 más 6, que va a corresponder al 1, ¿no? En este caso, o el -2 más 6, que va a corresponder al elemento de acá, la O, que es la 4. Entonces, los códigos en los lenguajes de programación, ya nada más para terminar, se pueden escribir de diferente forma, pueden tener diferente sintaxis. Lo importante es que el resultado al final sea el mismo. Es decir, algo que se llama, que digo, no lo muestro como tal, no lo mostré al inicio, porque se llama la semántica del código de programación, que el resultado al final va a ser lo mismo a pesar de que la sintaxis es diferente. ¿Y a qué voy con todo esto? Que posiblemente conforme vayamos avanzando y conforme vayan avanzando ustedes, se van a encontrar que la manera en que yo podría pensar un código para resolver algún proceso en específico va a ser muy diferente a lo que ustedes pensarían. Entonces, mi propósito es que cuando veamos un poquito más de cómo manejarnos en Python, les voy a dejar un ejercicio que cada quien quiero que haga de forma individual para ver cómo lo interpretan ustedes y cómo lo resolverían. Eso ya es cuando veamos un poquito más de programación condicional. Pero no se queden con la idea de que el mismo código que estamos escribiendo acá siempre va a ser el mismo y siempre se debe escribir así. No, no, no. Puede haber combinaciones de esto y van a llegar al mismo resultado. Las combinaciones de códigos de acuerdo, manejando una sintaxis adecuada, es lo que genera que los lenguajes de programación sean muy potentes en diferentes procesos. Ahora, ya para terminar aquí en este último minuto, algo sí muy importante que quiero que se lleven ya con esta última parte es, o lo que les acabo de mencionar, es que normalmente nos quedamos con los códigos que son un poco más simples, que podemos hacer más con menos. Eso sí es un poquito más, digamos, preferible. Tener un código muy largo y muy complejo, pero que te va a llegar al mismo resultado con un código más corto y más sencillo, pues mejor me quedo con el corto y el sencillo, ¿no? Porque pues voy a evitar errores, la reproducibilidad del código va a ser un poquito más alta si se lo paso a otra persona, etcétera, ¿no? Tiene sus ventajas también. Pero pues con todo esto hemos estado viendo cómo podemos manejar elementos en Python. Ya la siguiente sesión les muestro un poquito más de esta sintaxis para extraer elementos con índices de esta forma. Y con esa parte terminaríamos y ya entraríamos a la siguiente sección del curso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo más que quieran saber, o todo bien hasta ahora. ¿Algo más? ¿Todo bien, todo bien? Ok, vale, Jorge. Vale, vale. Muy bien. Si tienen alguna duda, les digo, ahí tienen mi número, mi correo, me pueden escribir. Vale, Luis, ok, muy bien. Me pueden escribir sin ningún problema, yo los voy a atender. Y pues entonces, si no tienen más dudas, comentarios, pues nos veríamos la siguiente sesión, que sería el martes, ¿vale? Voy a intentar mandarles, a ver si mañana o el sábado, que me dé un poco de tiempo, unos cuantos ejercicios para que practiquen todo esto que hemos visto y para que lleguen un poquito más frescos y frescas a la siguiente sesión, ¿vale? Vale, Claudia. Muy bien. Entonces, pues nos veríamos la siguiente sesión. Muy bien. Nos vemos. Se cuidan. Hasta luego, Luis. Vale, Jonathan. Vale. Nos vemos hasta el martes, Jorge. Bye, bye, bye.